Buenas, vamos entonces con el video del tema 6, el último del video número 6 del tema 2, el último video de ese tema. Tema 2, lección número 6. Creo que está grande allí, ¿no? Creo que está en 100, vamos a revisar, en 120. Creo que ya está visible. Bueno, entonces ya lo tenemos aquí. Cuando termine de grabar este video, le subo al aula todas las lecciones del tema 2, ya sin ningún tipo de error ortográfico. A ver si no sale tan largo. Este tema, esta lección es muy sencilla. Lo importante es la parte conceptual. Ya en el video anterior vimos el concepto de valor esperado. El valor esperado o media de una variable aleatoria X tiene una propiedad que yo la llamo la propiedad fundamental. Si X es discreta, con función de probabilidad f chiquita y definimos una nueva variable y como h de x grande, h se supone que es una función real, bueno, el valor esperado de y, que es el valor esperado de h de x, se obtiene como imágenes h de xj de los valores de x según la función y por las correspondientes probabilidades. Sumatoria de imágenes por probabilidades. H de x sub j es la imagen de x sub j según la función h mayúscula. Y f de xj es la probabilidad puntual de que la variable x grande tome el valor xj minúsculo. Mientras que en el caso continuo, integramos imágenes por función de densidad. H de x chiquita es la imagen de x chiquita según la función y igual h de x. En base a esas dos propiedades, a esa propiedad fundamental, muy sencillo deducir, primero, que el valor esperado de una constante es la misma constante. Que el valor esperado de una constante por una variable es la constante por el valor esperado de la variable. Que el valor esperado de una combinación lineal, a más bx, es a más b por la media de x. Si definimos y como x a la r, r es un entero, 1, 2, las cantidades mu sub r igual al valor esperado de x a la r las llamamos momentos ordinarios de x. En el caso discreto, ¿cómo se calcula? Por la propiedad fundamental. ¿Cómo se calcula el résimo momento ordinario? Sumamos cada valor de x al exponente elevado a la r por la función de probabilidad. Y si la variable es continua, integramos x a la r por la función de densidad. Ahora consideremos las desviaciones de una variable respecto a su media elevados a la potencia r. El promedio o valor esperado de esas desviaciones de orden r respecto a la media las denotamos mu' sub r y se llaman momentos centrales de x. ¿Momentos centrales de qué? ¿Por qué? Porque son e de x, la media, representa el centro de la distribución. Bueno, la fórmula es obvia. Caso discreto, desviaciones a la R por la función de probabilidad. Caso continuo, desviaciones a la R por la función de densidad. Caso discreto, desviaciones a la R por probabilidades. Caso continuo, integramos desviaciones por la función de densidad. Allí tienen un primer ejemplito. Supongamos que X toma los valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. X chiquitas son los valores de X. Y aquí están las probabilidades. Si yo defino una nueva función y como 2x más 1,
Entonces el valor esperado de y es el valor esperado de una combinación lineal. 1 más 2x. El valor esperado de 1 más 2x es el valor esperado de la constante más esta constante por el valor esperado de la variable. Entonces 1 más 2, lo que está dentro de la sumatoria es el valor esperado de x. Puros cálculos, ¿verdad? ¿Cómo se calcula? Menos 2 por 0,20, más menos 1 por 0,20, más 0 por 0,30. Y eso da, aquí lo podemos ver, menos 0,4, menos 0,2, menos 0,6, menos 0,45, menos 0,15. Y eso da entonces 0,70. Una forma compacta de hacer el cálculo es sumar, le dan valores a x, desde menos 2 hasta 2, de 1 en 1, ¿verdad? Van sustituyendo aquí y multiplicando por las correspondientes probabilidades. Es lo mismo. Vamos con otro ejemplito. Supongamos que una tienda tiene en existencia diariamente, al inicio de cada día hay 4 unidades de cierto producto. Y X es la demanda de unidades del producto. Y esa variable tiene la siguiente distribución de probabilidad. X chiquitas son los valores de la demanda, desde 0 hasta 6. Y aquí están las probabilidades. Vamos a definir dos nuevas variables. Y son las ventas del producto en unidades diarias. Y Z es la demanda diaria no satisfecha. ¿Cómo expresamos Y en función de X? Tenemos 4 en existencia. Si la demanda es 3 o menos, vendo la demanda. En X menor o igual que 3 están ¿quiénes? 0, 1, 2 y 3. Si la demanda es 2, vendo 2. Por eso es que Y es igual a X. Pero si la demanda es 4 más, cuando venda 4, la existencia se agota y no vendo más. Entonces, ¿cómo se calcula el valor esperado de Y? Sumando imágenes por probabilidades. Desde X igual 0 hasta 3, H de X chiquita, ¿quién es? X. Y lo dice. Y de 4 a 6, ¿cuánto vale H? 4. Bueno, puros cálculos. Muy sencillo. 2,55. Si la demanda es 4 o menos, yo puedo cumplir con toda la demanda. Es decir, no hay demanda en unidades no satisfechas. Pero si la demanda es 5, 6 en adelante, como yo nada más tengo 4 en existencia, por ejemplo, si la demanda es 5 y tengo 4, Z valdrá 1. Es decir, no las puedo vender las 5 unidades porque solamente tengo 4. Bueno, entonces, lo mismo. Sumamos de 0 a 6, imágenes por probabilidades, de 0 a 4, todas las imágenes son 0, y de 5 a 6, la demanda puede valer 5 desde 0 hasta 6. El pedacito de 5 a 6 será X menos 4 por la probabilidad. Aquí lo podemos ver. 5 por 0,05 es 0,25, 0,55. Eso está bien, ¿verdad? Sí. Más C. Ya. Vamos a chequear exactamente. 5 menos 4, 1. Por la probabilidad, 0,05. Y 6 menos 4, 2, 10. Está bien. Puros cálculos. 0,15. Otro ejemplito. Supongamos que X es una variable continua con esta densidad. 1 entre 2b para X entre menos b y b. Ese intervalo tiene longitud 2b, la función de densidad es el inverso de la longitud. Y eso es lo que llamamos una distribución uniforme en el intervalo de menos b a b. ¿Cómo determinamos el valor esperado de Y si Y lo defino como X cuadrado? Bueno, integro la función de densidad por X cuadrado. Simple cálculo. X cuadrado por 1 entre b de menos b a b, y eso da b cuadrado entre 3. Supongamos que X es continua con esta función de densidad. Si yo defino la variable Y igual módulo de X,
¿Cuál es el valor esperado de y? Si x es negativo, módulo de x es menos x. Y si x es positivo, módulo de x es x. Entonces, puras cuentas. Entre menos 2 y 0 integro las imágenes. Menos x pequeña por la función de densidad. Y entre 0 y 2 imágenes por función de densidad. Ustedes revisan los cálculos. Ok. El ejemplo 5 lo hacen ustedes. Ok. ¿Cuál es el único cambio aquí? Que la función de densidad tiene una expresión en cada uno de estos tres intervalos. Por eso es que hay que hacer estos tres intervalos. ¿Ok? Este lo hacen ustedes. Y ahora vamos a ver el concepto de varianza y desviación estándar. La varianza, déjeme regresar un segundo. Ok, no hay problema. La varianza de una variable aleatoria x, que denotamos así, sigma x al cuadrado, es el valor esperado de las desviaciones cuadráticas respecto a la media. Y eso, si se desarrolla eso que está ahí adentro, es igual al valor esperado de x cuadrado menos la media de x al cuadrado. En otras palabras, la varianza es el segundo momento ordinario menos el cuadrado del primer momento ordinario. Mientras que la desviación estándar es la raíz de la varianza. En el caso discreto, ¿cómo se calcula la varianza? Ahí tienen la fórmula. X menos e de x al cuadrado es una función, entonces suma de imágenes por probabilidad. Y esto es lo mismo. Caso continuo, bueno, una integral, que si se descompone queda así. Esto ya lo dije. La varianza es el segundo momento ordinario menos el cuadrado del primer momento ordinario. Y también es el segundo momento central de x. ¿Qué mide la varianza de una variable? Dispersión, variabilidad, concentración de los valores de la variable respecto a la media. La varianza nos dice cuán concentrada o cuán dispersa en términos absolutos es una distribución respecto al centro. La principal utilidad que tiene la varianza es cuando comparamos variables con la misma media. Ahí tienen este ejemplito, ¿verdad? Una fábrica tiene dos líneas de producción. X1 es una variable, una característica de calidad para la producción 1, para la línea 1, y para la línea 2, X2 es la misma característica, pero en la línea 2. Supónganse que para las dos líneas de producción las medias son iguales, es decir, la distribución de la característica de calidad en ambas líneas tiene el mismo centro. Pero supongamos que la varianza de X1 es mayor que la varianza de X2. ¿Qué significa eso? Que en la línea 2, la línea que tiene menos varianza, la calidad del producto será más uniforme. ¿Por qué? Porque habrá mayor concentración de los valores de la variable respecto al centro, a la media. ¿Por qué se usa una medida cuadrática? Lineal no puede ser las desviaciones respecto a la media, porque aplicando la propiedad fundamental nos da que el valor esperado de x menos e de x es e de x menos el valor esperado de e de x, que es una constante, 0. Por eso es que se usa la desviación estándar. Pudieran usarse las desviaciones aquí, donde estoy parado, pudiera poner valor esperado de módulo de x menos e de x. Pero ese es matemáticamente más difícil de manipular y no tiene eh, propiedades como las de la varianza. Otro ejemplito.
Supongamos que X puede tomar valores, una variable que toma los valores X chiquita de 0 a 6. Y ahí están las probabilidades. Esto es puro cálculo. Varianza y desviación estándar de X. La media, ¿cómo se calcula? Cada valor de la variable por su probabilidad y se suma. Puro cálculo. La varianza, ¿cómo se hace? Se toman las desviaciones de cada valor X chiquita respecto a la media, se elevan al cuadrado y se multiplican por sus probabilidades. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y nos da eso que tenemos. Ahora nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que si yo hago una observación de X, esa observación se desvíe de la media en valor absoluto en no más, es decir, en como máximo 0.5 veces la desviación estándar? ¿Eso qué me dice? Rompo el módulo, paso 335 a la izquierda y a la derecha, y X es discreta. En este intervalo, ¿qué valores de X están? Están los valores de X. 2,55, ese no es un valor. El próximo valor que cumple es 3. Y el siguiente, menor o igual que 4,14, el siguiente que lo cumple es 4. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula la probabilidad de que X esté entre 3 y 4? Sumamos aquí, ¿está? 0,30 y 0,20, 0,50. Lo importante es, ¿qué significa este 0,50? Que esa variable aleatoria X, el 50% de la distribución está concentrada entre 3 y 4. Es decir, que entre la media más y menos, entre la media menos una vez la desviación estándar y la media más 0,5 veces, repito, la probabilidad de que la variable tome un valor entre la media menos 0,5 desviaciones estándar y la media más 0,5 desviaciones estándar es 50%. El ejemplo 2, extremadamente sencillo. Se lo hacen ustedes. Otro aquí. Supongamos que X es continua con la siguiente función de densidad. Vamos a calcular la varianza y la desviación estándar. El valor esperado de X es, ¿cómo se hace? Integramos X por la función de densidad. ¿De cuándo? Límites de 0 a 1. Y la varianza, aquí hay algo, ok. Integramos de 0 a 1 la varianza. ¿Qué fórmula estoy aplicando? Valor esperado de X cuadrado. Es decir, multiplico X cuadrado, debería poner esto aquí. Me corregir aquí, ¿verdad? Ok, es más correcto. Entonces, ¿cómo se calcula la varianza? Primero, lo que está en la primera, aquí, es el valor esperado de X cuadrado, menos la media al cuadrado. Una simple integral. Ok, y eso da 19 entre 320. Que da 0.059. Y la desviación estándar, la raíz de eso, 0.243. Se puede demostrar con la propiedad fundamental del valor esperado que la varianza de una constante es cero, que la varianza de una constante por una variable es el cuadrado de la constante por la varianza, y la varianza de una combinación lineal, el primer término no cuenta porque la varianza de A es cero. Otro concepto de utilidad, moda. Supongamos que X es una variable discreta que toma los valores desde 0 hasta 6. ¿Cuál es el valor con mayor probabilidad? Aquí lo tengo. Para X igual 3, la función alcanza un máximo. La función de probabilidad, su valor máximo es 0,30, que lo alcanza en X igual 3.
Eso es lo que llamamos x chiquita igual 3, será la moda de x. En este caso lo interpretamos como el valor más probable de x. Veamos esta. Lo mismo, la función de probabilidad es máxima en x igual 4 y x igual 5. Y decimos que entonces que la variable x tiene una distribución bimodal que tiene dos modas. Pero si x es el número de puntos que obtengo cuando lanzo un dado, todos los valores de x tienen la misma probabilidad. Entonces, no tiene sentido práctico decir que x tiene 6 modas. En este caso, preferimos decir que la variable x no tiene moda. Caso continuo. Ahí tienen una x, la variable continua x, con esta función de densidad. Bueno, si ustedes hicieran el dibujo, aquí lo ven. Esta recta tiene pendiente positivo. En x igual 0 va a ocurrir el máximo, que vale 1/2 para x igual 0. Igual lo pueden sustituir. Si ustedes hacen el gráfico de esto es un triángulo, ¿verdad? Rectángulo. Dos triángulos rectángulos, espalda con espalda. Si hacen el dibujo, entonces van a ver que x igual 0 es el punto donde la función de densidad alcanza un máximo. Decimos que x igual 0 es la moda de x. Pueden haber varias modas. Aquí tienen una función de densidad donde f de x vale 1/2 para x igual para todo el intervalo de 1 a 2. Allí decimos que ese es un intervalo modal. Pero si la función de densidad de x es una constante a lo largo del recorrido, no hay un máximo local, entonces decimos que x no tiene moda. Bueno, vamos a ver qué son los fractiles o cuantiles o percentiles. X es una variable continua con función de distribución acumulada f grande, alfa es un número entre 0 y 1, una probabilidad. Vamos a llamar x alfa minúscula el valor de la variable que cumple con esto. ¿Cómo se lee esto? Que la probabilidad acumulada hasta el punto x alfa es alfa. Y entonces decimos que ese valor x alfa es el fractil alfa o cuantil alfa de la variable x. Para los valores de alfa 0,01 o 1%, hasta 1 decimos que esos fractiles muchos lo llaman percentiles 100 alfa por ciento. Veamos esta función de distribución acumulada de una variable continua. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale la acumulada? Un cuarto. Un cuarto es 0,25. Entonces, el valor 1 es el percentil 25 o fractil 0,25 de esta distribución. Si x vale 2, hay algo que está malo. Si x vale 2, 1 menos un cuarto quiere decir 0,75. Es decir, hasta x igual 2 está acumulado el 75% de la distribución. Entonces, x igual 2 es el percentil 75 o fractil 0,75. Cuando x vale 1,5, lo ubico aquí. 3 cuartos menos un cuarto, 1/2, la acumulada vale 0,50. Es decir, hasta x chiquita igual 1,5 está acumulado el 50% de la distribución. Y por encima de ese valor está el otro 50%. Ese percentil 50 o fractil 0,50, vamos a poner aquí percentil 50, para conservar la notación, lo llamamos mediana. ¿Ok? Mientras que en el caso discreto, aquí cerró para la otra página, no podemos garantizar que exista un valor x chiquita que haga que esto sea exactamente alfa. Entonces definimos fractil alfa como el menor valor de la variable que cumple con esto.
Por ejemplo, supongamos que X tiene esta distribución. En X igual 0, la función vale, la función de distribución alcanza 0,05. Entonces el fractil 0,05 es X igual 0. X igual 1 es el fractil 0,15, porque hasta X igual 1 está 0,15. Pero ¿qué hago con 0,52? No hay un valor X pequeña que haga que f de X pequeña sea 0,52. El menor valor que hace que la acumulada valga mayor o igual que 0,52 es X igual 3. Por eso está aquí. X igual 5 será el percentil 90. ¿Y cuál es la mediana? No hay un valor que haga, X chiquita, que haga que la acumulada valga 0,5. Entonces escojo el menor valor de la variable que hace que la acumulada sea por lo menos 50%, es X igual 3. Y la mediana es X igual. Es decir, X igual 3 tiene acumulado de 3 a la izquierda 55%. Y de 3 a la derecha, ¿cuánto? 45%. No divide, X igual 3 no divide a la distribución en dos regiones con probabilidad 0,5. Bueno, entonces, me recuerdan que tengo que ya corregir el archivo. Bueno, esperen mañana al mediodía el link para la consulta de la noche para poder hacer el examen el martes.